Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal desde el sindicato CGT Enseñanza Cádiz. Aquí estamos con nuestra pequeña campaña para el Día Internacional del Libro, lecturas en el confinamiento provocado por la pandemia COVID-19 y uno de los coronavirus. También, aparte de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, se está produciendo una depresión económica mundial. Me gustaría recomendaros para este confinamiento y este Día Internacional del Libro, en la que España e Inglaterra celebran, dos países muy castigados por la pandemia. Estos dos países, pues, celebramos la muerte de Shakespeare y Cervantes. Bueno, pues como número uno recomiendo de Dámaso Alonso, es un poemario, Hijos de la Ira. Insomnio. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este inicio en el que hace 45 años me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como un huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Número 2. Antonio Machado, Prosas escogidas. También de los filósofos se puede aprender los poetas, a conocer los callejones sin salida del pensamiento para salir por los tejados de esos mismos callejones, a ver con relativa claridad la natural aporética de nuestra razón, su profunda irracionalidad, y a ser tolerantes y respetuosos con quienes la usan del revés, como don Julián Sanz del Río usaba su gabán en los días más crudos del invierno, con los forros hacia afuera, convencido de que así abrigaba más. Número 3. María Zambrano, Claros del Bosque. Claros del Bosque. El Claro del Bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Desde la linde se le mira, y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz, y se la obedece. Luego no se encuentra nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo, no hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos ni tampoco a buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido. Y la analogía del claro con el templo puede desviar la atención. Número 4. Antología de la poesía española contemporánea, una edición de Enrique Moreno Báez. Y vamos a leer un poema de José Hierro, que nació en Madrid en 1922. Canto a España. Oh España, qué vieja y seca te veo. Aún brilla tu entraña como una moneda de plata cubierta de polvo, clavel encendido de sueños de fuego. He visto brillar tus estrellas, quebrarse tu luna en las aguas, andar a tus hombres descalzos, hiriendo tus pies con tus piedras. ¿En dónde buscar tu latido en tus ríos, que llevan al mar en sus aguas murallas y torres
de muertas ciudades. En tus playas, con nieblas o sol, circundando de luz tu cintura, en tus gentes errantes que pudren sus vidas para darle dulzor a ruina, oh España que vieja y seca te veo. Número 5, Karl Marx, la España revolucionaria. Y dices, desde el establecimiento de la monarquía absoluta, las ciudades han vegetado en un estado de continua decadencia. No podemos examinar aquí las circunstancias políticas o económicas que han destruido en España el comercio, la industria, la navegación y la agricultura. Para nuestro actual propósito, basta recordar simplemente el hecho. A medida que declinaba la vida comercial e industrial de las ciudades, se hacían más raros los intercambios internos y menos frecuentes las relaciones entre los habitantes de las distintas provincias. Los medios de comunicación se fueron descuidando y los caminos reales quedaron gradualmente abandonados. Así, la vida local de España, la independencia de sus provincias y de sus municipios, la diversidad de su vida social, basada originalmente en la configuración física del país y desarrollada históricamente en función de las diferentes formas en que las diversas provincias se emanciparon de la dominación mora y crearon pequeñas comunidades independientes, se afianzaron y acentuaron finalmente a causa de la revolución económica que secó las fuentes de la actividad nacional. Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que por su misma naturaleza repugnaban a la centralización, hizo todo lo que pudo para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos. Muy bien, pues número 6, Federico García Lorca, canciones y poemas para niños. Caracola. Me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola. El siguiente pues sería Conan, el adalid de Cimeria, un poemario de Juan Emilio Ríos Vera. Y el poema, dedicado al mundo del cómic de Conan, Exaltación de la Espada. Yo, Conan, el cimerio, proclamo que antes mi espada que mi propia madre, antes mi espada que el mismo cielo, que todos los manjares de Aquilonia, servidos en mi mesa, antes mi espada que la más hermosa de las mujeres de Zamora, desnuda en mi lecho, antes mi espada que la vida eterna, que el trono de la tierra entera, postrado a mis pies, que la cabeza de mi más acérrimo enemigo en bandeja de plata, mi espada antes que mi mano derecha, que una pierna, que mis ojos profundos, sin mi espada nada soy, carne fría y hueso seco, deshabitado cuerpo, alma muerta, esqueleto sin sangre, castrado nervio, mi espada es carne de mi carne, la piel que me acoge mi cerebro. El siguiente libro sería de Nietzsche, El ocaso de los ídolos, cómo se filosofa a martillazos. El tacto psicológico de los alemanes me resulta cuestionable, en muchos casos, que no quiero citar por modestia. Ninguno de estos casos dejaría de brindarme la oportunidad de fundar en él mi tesis. Reprocho a los alemanes el haberse dejado engañar por Kant y su filosofía de las puertas traseras, como me gusta llamarla. Kant no fue precisamente el prototipo de la honradez intelectual. Seguimos con la lista y tenemos aquí
poeta en Nueva York de Federico García Lorca. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas de enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin artes, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, es impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Como número 9 de Pedro Garfias, un poemario, Alas del Sur. A Federico García Lorca. También yo quiero hablarte, Federico, con esta ruda voz que ahora me brota del mar de mi garganta. El crimen fue en Granada, dijo el maestro Antonio, y yo digo, en Granada fue la aurora decidida del mundo. Aquella madrugada sintió el fascismo resbalar los secos gusanos por su entraña. Muerta estaba la noche, petrificada, lívida, muerta la aurora igual que un agua presa, muerta la luz en su ataúd de sombras, y muertos te mataron a ti, que eras la vida y la espiga y el árbol y la hierba y la rosa. Viviste plenamente tu vida de poeta del pueblo, y has muerto exactamente a la hora justa, cuando tu muerte es vida para el pueblo. Y ya para finalizar, como número 10 de George Orwell, 1984. Repentinamente pareció que el corazón se le helaba y las entrañas se le derretían. A unos 10 metros de distancia, una silueta en mono azul caminaba hacia él. Era la joven del departamento de novela, la muchacha del cabello negro. Estaba anocheciendo, pero Winston la podía reconocer con facilidad. La chica lo miró directamente a la cara y después caminó rápidamente y pasó al lado de él como si no lo hubiera visto. Winston se quedó paralizado durante varios minutos. Posteriormente torció a la derecha y caminó sin darse cuenta de que iba en dirección equivocada. De todas formas, era obvio que la muchacha lo estaba espiando. Seguramente lo había seguido hasta allí, porque no se podía creer que por simple casualidad hubiera estado dando un paseo en la misma tarde por la misma callejuela oscura a unos cuantos kilómetros de distancia de todos los barrios en los que vivían los integrantes del partido. Se trataba de una coincidencia enorme, pero importaba que fuera un agente de la policía del pensamiento o únicamente una espía aficionada que fuese muy diligente a unos 10 metros de distancia. Era suficiente con que lo estuviera viendo. Quizá también lo había visto en la cantina. Bueno, pues estos han sido los 10 libros que yo he elegido como recomendación de una lectura en el confinamiento, y esto ha sido un espacio de CGT. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal desde el sindicato CGT Enseñanza Cádiz. Aquí estamos con nuestra pequeña campaña para el Día Internacional del Libro, lecturas en el confinamiento provocado por la pandemia COVID-19 y uno de los coronavirus. También, aparte de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, se está produciendo una depresión económica mundial. Me gustaría recomendaros para este confinamiento y este Día Internacional del Libro, en la que España e Inglaterra celebran, dos países muy castigados por la pandemia. Estos dos países, pues, celebramos
la muerte de Shakespeare y Cervantes. Bueno, pues como número 1 recomiendo de Dámaso Alonso, es un poemario, Hijos de la ira. Insomnio. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este inicio en el que hace 45 años me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como un huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Número 2. Antonio Machado, Prosas escogidas. También de los filósofos se puede aprender los poetas, a conocer los callejones sin salida del pensamiento para salir por los tejados de esos mismos callejones, a ver con relativa claridad la natural aporética de nuestra razón, su profunda irracionalidad, y a ser tolerantes y respetuosos con quienes la usan del revés, como don Julián Sanz del Río usaba su gabán en los días más crudos del invierno, con los forros hacia afuera, convencido de que así abrigaba más. Número 3. María Zambrano, Claros del Bosque. Claros del Bosque. El Claro del Bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Desde la linde se le mira, y el aparecer de algunas huellas de animales no ayuda a dar ese paso. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz, y se la obedece. Luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo, no hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos. Nada determinado, prefigurado, consabido. Y la analogía del claro con el templo puede desviar la atención. Número 4. Antología de la poesía española contemporánea, una edición de Enrique Moreno Báez. Y vamos a leer un poema de José Hierro, que nació en Madrid en 1922. Canto a España. Oh España, qué vieja y seca te veo. Aún brilla tu entraña como una moneda de plata cubierta de polvo, clavel encendido de sueños de fuego. He visto brillar tus estrellas, quebrarse tu luna en las aguas, andar a tus hombres descalzos, hiriendo tus pies con tus piedras. ¿En dónde buscar tu latido en tus ríos, que llevan al mar en sus aguas murallas y torres de muertas ciudades? En tus playas, con nieblas o sol, circundando de luz tu cintura, en tus gentes errantes que pudren sus vidas para darle dulzor a ruina, oh España, que vieja y seca te veo. Número 5. Karl Marx, La España revolucionaria. Y dices: desde el establecimiento de la monarquía absoluta, las ciudades han vegetado en un estado de continua decadencia. No podemos examinar aquí las circunstancias políticas o económicas que han destruido en España el comercio, la industria, la navegación y la agricultura. Para nuestro actual propósito, basta recordar simplemente el hecho.
A medida que declinaba la vida comercial e industrial de las ciudades, se hacían más raros los intercambios internos y menos frecuentes las relaciones entre los habitantes de las distintas provincias. Los medios de comunicación se fueron descuidando y los caminos reales quedaron gradualmente abandonados. Así, la vida local de España, la independencia de sus provincias y de sus municipios, la diversidad de su vida social, basada originalmente en la configuración física del país y desarrollada históricamente en función de las diferentes formas en que las diversas provincias se emanciparon de la dominación mora y crearon pequeñas comunidades independientes, se afianzaron y acentuaron finalmente a causa de la revolución económica que secó las fuentes de la actividad nacional. Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que por su misma naturaleza repugnaban a la centralización, hizo todo lo que pudo para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos. Muy bien, pues número 6. Federico García Lorca, canciones y poemas para niños. Caracola. Me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola. El siguiente pues sería Conan, el adalid de Cimeria, un poemario de Juan Emilio Ríos Vera. Y el poema, dedicado al mundo del cómic de Conan, Exaltación de la espada. Yo, Conan, el cimerio, proclamo que antes mi espada que mi propia madre, antes mi espada que el mismo cielo, que todos los manjares de Aquilonia, servidos en mi mesa, antes mi espada que la más hermosa de las mujeres de Zamora, desnuda en mi lecho, antes mi espada que la vida eterna, que el trono de la tierra entera, postrado a mis pies, que la cabeza de mi más acérrimo enemigo en bandeja de plata, mi espada antes que mi mano derecha, que una pierna, que mis ojos profundos, sin mi espada nada soy, carne fría y hueso seco, deshabitado cuerpo, alma muerta, esqueleto sin sangre, castrado nervio, mi espada es carne de mi carne, la piel que me acoge mi cerebro. El siguiente libro sería de Nietzsche, El ocaso de los ídolos, cómo se filosofa a martillazos. El tacto psicológico de los alemanes me resulta cuestionable, en muchos casos, que no quiero citar por modestia. Ninguno de estos casos dejaría de brindarme la oportunidad de fundar en él mi tesis. Reprocho a los alemanes el haberse dejado engañar por Kant y su filosofía de las puertas traseras, como me gusta llamarla. Kant no fue precisamente el prototipo de la honradez intelectual. Seguimos con la lista y tenemos aquí Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas de enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin artes, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, es impúdico reto de ciencias sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Como número 9 de Pedro Garfias, un poemario, Alas del Sur. A Federico García Lorca. También yo quiero hablarte, Federico, con esta ruda voz que ahora me brota del mar de mi garganta. El crimen fue en Granada, dijo el maestro Antonio, y yo digo, en Granada fue la aurora decidida del mundo. Aquella madrugada sintió el fascismo resbalar los secos gusanos por su entraña. Muerta estaba la noche, petrificada, lívida, muerta la aurora igual que un agua presa, muerta la luz en su ataúd de sombras, y muertos te mataron a ti, que eras la vida y la espiga y el árbol y la hierba y la rosa. Viviste plenamente tu vida de poeta del pueblo, y has muerto exactamente a la hora justa, cuando tu muerte es vida para el pueblo. Y ya para finalizar, como número 10 de George Orwell, 1984. Repentinamente pareció que el corazón se le helaba y las entrañas se le derretían. A unos 10 metros de distancia, una silueta en mono azul caminaba hacia él. Era la joven del departamento de novela, la muchacha del cabello negro. Estaba anocheciendo, pero Winston la podía reconocer con facilidad. La chica lo miró directamente a la cara y después caminó rápidamente y pasó al lado de él como si no lo hubiera visto. Winston se quedó paralizado durante varios minutos. Posteriormente torció a la derecha y caminó sin darse cuenta de que iba en dirección equivocada. De todas formas, era obvio que la muchacha lo estaba espiando. Seguramente lo había seguido hasta allí, porque no se podía creer que por simple casualidad hubiera estado dando un paseo en la misma tarde por la misma callejuela oscura a unos cuantos kilómetros de distancia de todos los barrios en los que vivían los integrantes del partido. Se trataba de una coincidencia enorme, pero importaba que fuera un agente de la policía del pensamiento o únicamente una espía aficionada que fuese muy diligente a unos 10 metros de distancia. Era suficiente con que lo estuviera viendo. Quizá también lo había visto en la cantina. Bueno, pues estos han sido los 10 libros que yo he elegido como recomendación de una lectura en el confinamiento, y esto ha sido un espacio de CGT